Buenos días, bienvenidos a un webinar de Codescopic. Es un placer teneros aquí de nuevo y compartir con otra compañía más los productos que tienen integrados en Avandos. Mi nombre es Anabel Fernández, soy directora comercial del área de aseguradoras en Codescopic y en el día de hoy queremos hablaros del producto de motos de Senasur, ¿vale? Diseñado para ofrecer un valor real y diferenciador en el mercado. Analizaremos las coberturas que tiene el producto y explicaremos pues, varios casos particulares y, como es habitual, haremos la demo. Os presento, ¿vale? A los asistentes que tenemos hoy aquí. Por parte de Senasur tenemos a Jorge Moreno, director del canal, que os hablará pues, tanto de la compañía como del producto en específico. Y también nos acompaña Silvia Jamardo, que estará pues ayudándole y resolviendo las dudas que vayáis teniendo en el chat, aunque como ya sabéis que es habitual, al final las resolveremos también de viva voz. Y bueno, el habitual de todos los webinars, mi compañero Juan Carlos Blesa, team leader del área de atención al cliente, pues que hará esa demo habitual en este caso, pues del producto de Senasur y donde pues también Jorge y Silvia irán participando y ayudándoos, dándoos tips pues para que podáis obtener el mejor producto posible, ¿vale? Y como os decía, en la última parte haremos esa recopilación de dudas que os voy a pedir que utilicéis el apartado de preguntas y respuestas, ¿vale? Que el chat lo mantengamos principalmente pues para posibles incidencias o cosillas que os puedan ir surgiendo, que el audio, que no lo oigáis bien o cualquier problema que tengáis, que guardemos el chat para estos temas. ¿Vale? Entonces, bueno, doy paso a Jorge, ¿vale? Para que os empiece un poquito con la introducción de compañía y del producto. Muy bien, muchas gracias, Anabel. Gracias y gracias también a Juan Carlos en representación de Codescopi y a Silvia que nos va a acompañar para ayudarme en la presentación y las dudas que pueda tener todos los que están participando en este webinar. Y nada, lo primero es daros las gracias a todos por estar con nosotros. Es decir, que hay más de 100 participantes, que además muchos de vosotros ya estáis colaborando con nosotros y sabéis cómo funciona. Pero fíjate, yo creo que esta oportunidad que nos brinda Van es importante porque lo que estamos viendo en el día a día es muchos de vosotros que ya estáis colaborando con nosotros, siempre tenéis algún tipo de duda a la hora de entrar en Codescopy, de hacer una grabación, de algunos puntos que a lo mejor hemos modificado y tenéis dudas. Y bueno, es una manera de unificar criterios, de que veáis de cuál es la mejor manera de que podéis dar el mejor precio a vuestros clientes. Y sobre todo, lo que queremos hacer es un webinar que sea muy cortito, va a durar 50 minutos, no creo que dure más, pero sobre todo tres puntos que son muy importantes que os queremos explicar, que son modificaciones que hemos hecho también de producto hace un año o 2 años, que muchos de vosotros todavía dudéis en ello. Entonces, como digo siempre, orejas tiesas, que yo creo que va a ser súper interesante. Y luego tener la suerte de Juan Carlos de ver un caso real con todos y todas esas dudas que podéis tener, no las guardéis, hacerlas en público, porque el que no tenga una duda por un lado, pues está ayudando a otro que no ha caído en esto. Entonces, bueno, aprovechamos y lo dicho. Si queréis empezamos. Anabel, ¿vale? Voy a compartir. Adelante. Venga, vale. Yo creo que se ve bien. Grande. Sí. Perfecto. Ujú. Venga, pues empezamos. A ver, Senasur, que sepáis todos que pertenecemos a un grupo francés, es el grupo Filetalar. Detrás está la compañía L'Equité, la compañía que asegura el producto de moto. Somos especialistas en seguros de moto, es lo que hacemos. Es decir, tenemos dos productos, es el producto de moto y luego tenemos un producto de clásicos, de coche antiguo y moto antigua, que estaría fuera de Avan. Pero en Avan, lo que tenemos y por lo que trabajamos con más de 1.000 corredores en España, es el producto de moto. Dentro del grupo de la compañía L'Equité, nosotros damos cobertura o estamos trabajando con la marca AMV y con la marca Senasur. Que sepáis todos que el producto de Senasur es el mismo producto de AMV. Lo único que es la marca blanca que ponemos a servicio del corredor de seguros para que pueda utilizar y explotar este producto. ¿Vale? Entonces os lo digo porque aunque se llame Senasur, que sepáis que el cliente lo que está contratando es la compañía LXT, que es lo mismo de AMV. Os lo digo por si tuvierais algún cliente que desconociera quién es Senasur, le podéis decir que la referencia es AMV, ¿vale? Sí que es verdad que Senasur ya llevamos
pues desde el año 2012, pues ya van a ser 14 años. Trabajando en España, a nivel profesional nos conocéis todos, pero es cierto que el cliente, el usuario final, hay usuarios que no conocen bien quién es Enasur. Entonces, bueno, pues que sepáis que es el producto de AMV. ¿Vale? Bueno, pues somos líderes en el seguro de moto. Cada año estamos creciendo más. Como AMV llevamos desde el año 2002 aquí en España, tenemos más de 150 empleados, tenemos más de 1 millón de clientes y la especialización 100%. Y es lo que os decía al principio. Hay un par de puntos que vosotros, los profesionales, nos habéis pedido que mejoremos y lo hemos conseguido para hacer un producto totalmente redondo, ¿vale? Mira, 15 años de experiencia en el sector, que os he dicho yo 14. Si queréis, continuamos, ¿vale? Bueno, estos son algunos de los colaboradores que tenemos, ¿vale? Seguimos buscando la excelencia, claro que sí. Es decir, lo bueno que tiene de trabajar en este canal de profesionales es que nos estéis ayudando en esto y, como os digo, cada vez intentamos hilar más fino. El acuerdo de colaboración que tenemos con Avan, hemos paquetizado también el producto para que tuvierais la misma forma de comparar con otras compañías, que yo creo que es una mejora que también hemos hecho. Y la verdad es que a través de este canal se están ampliando, estamos creciendo mucho las ventas y yo creo que es porque hemos tocado la tecla y estéis cómodos, ¿no? Teniendo dentro de vuestro elenco de compañías, del grupo de compañías con las que trabajáis, el tener presente también una compañía especialista en moto como es Senasur. A ver, estos son los puntos importantes que tiene nuestro producto. Voy a ir pasando por todos ellos y os voy a indicar cuáles son los importantes recalcar, ¿no? Porque había dudas con alguno de estos puntos. Asistencias del kilómetro cero, efectivamente. Nuestra asistencia en viaje es un radio de 300 kilómetros, pero siempre desde el kilómetro cero. Kilómetro cero no es desde el domicilio del tomador de la póliza, sino desde donde se haya quedado tirado. Y los 300 kilómetros no es un radio de 150 de ida y vuelta, no, son desde donde te has quedado tirado hasta 300 kilómetros, te lo llevan al sitio donde tú quieras o al taller para que te lo puedan reparar y puedas continuar, ¿vale? Cobertura de robo parcial. Esta lo ponemos porque en ocasiones pensáis que todas las compañías te dan que contratas el robo, te cubre robo parcial y luego nos damos cuenta que no, que lo que te cubre es el robo total, ¿vale? Nosotros en caso de robo parcial de la moto o daños ocasionados por ese robo, también lo cubriríamos dentro de nuestra cobertura de robo incendio. Cobertura indumentaria y extras. Te damos la opción cuando tú contratas un robo incendio, un todo riesgo, de por 30 euros más, me parece son 29, 30 euros más, vas a poder cubrir hasta 3.000 euros de extras que tenga de la moto, aparte de lo que te entra la moto de serie, esos 3.000 euros, y también te cubriría el casco, aparte de la cobertura de casco que tenemos en el terceros, ¿vale? Si no, ahora al final os lo comentaré también. Especialista en gestión de siniestro, pues cómo no. Hemos empezado con la forma de gestión de forma convencional, luego pasamos a CICOS y obviamente el problema que hay en un siniestro de moto, sobre todo son las lesiones. Y ahí nuestra forma de gestión, pues es una gestión que durante todos estos años de trabajo, pues la tenemos bastante controlada y os podemos ayudar, ¿no? A la hora de dar servicio a vuestro cliente que tenga una situación complicada, ¿vale? Con un siniestro. Libre, el número 5 es libre elección de taller. Pues sí, nosotros no obligamos a ningún cliente que tenga algún siniestro o tenga que pasar una reparación a llevarlo a un taller en concreto. Nosotros lo que vemos es que la moto es algo muy personal, que cada uno tiene su taller de confianza y nosotros respetamos el precio de mano de obra establecida por cada taller. Es decir, que lo podéis llevar al taller donde el cliente tenga quiera llevarlo. Vamos, que tenga la confianza en que se lo lleven para que se lo puedan reparar. El número 6, que era lo que comentaba antes, es la cobertura de chaleco airbag y casco. Esto es importante porque dentro de nuestra póliza de RC vamos a cubrir el casco de vuestro cliente y el chaleco airbag. Siempre que el cliente tenga un siniestro con culpa y haya otro vehículo implicado, nos haremos cargo del casco por un importe de 250 euros y el chaleco airbag hasta 500 euros. ¿Vale? Esto es importante también a nivel comercial, como argumento comercial que le podáis decir a un cliente que duda entre un seguro de hacerlo con Senasur o hacerlo con otra compañía.
con Senasur, si contrata el seguro más básico que es la RC, ya va a tener cubierto el casco y el chaleco airbag, ¿vale? Entonces, que es un argumento más de peso en caso de que tengáis dudas de contratar uno a otro, con nosotros va a estar cubierto, ¿vale? Mantenemos bonificación de auto para moto. Esto es uno de los puntos que os quería decir que es importante. Estamos haciendo visitas a los corredores y todavía hay alguno que duda sobre esto. Entonces, que sepáis que nosotros hacemos consulta 5, que los clientes que tengáis con Senasur, que sepa que va a tener esa bonificación de 5, tanto los que llevan mucho tiempo como los que se acaban de incorporar. Y esto es importante porque así no lo habéis hecho saber. Queréis trabajar con una compañía que estuviera en 5 para, en caso de que se marchara de Senasur, se pudiera llevar bajo el brazo pues esa bonificación, y para el nuevo que entre a trabajar o que entre a que le preste servicio Senasur, que pueda traer la bonificación que venía de otra compañía. Entonces, una de las ventajas que tenéis con Senasur estando en 5 es que nosotros no solamente pedimos esa bonificación de moto para moto, sino que si tenéis un cliente, que ahora se da mucho los casos de movilidad, las ciudades están como están, el litro de gasolina está como está, y hay gente y núcleos familiares que están cambiando el tener dos coches a tener un coche y una moto. Entonces, son perfiles que no tienen experiencia en moto, pero sí que tienen en coche. La experiencia de coche a nosotros nos vale para darle mejor prima para el seguro de la moto. Entonces, en este caso, ya lo veremos con Juan Carlos cuando haga el caso práctico, que metiendo los 5 últimos dígitos de la póliza de auto, lo vamos a utilizar para bonificar y que tengan mejor prima en el seguro de la moto. Es decir, no hacemos como otras compañías que si es una moto me tienes que presentar que tiene moto y si no tiene moto, pues te voy a dar un peor prima porque no tienes experiencia. Con nosotros, ese caso no lo vais a tener, ¿vale? Luego el tema de la indemnización. El primer año nosotros nos vamos a un valor de nuevo y el segundo año sucesivo nos vamos a valor de mercado, no nos vamos a valor venal. ¿Cómo funciona el mercado? El mercado funciona que hay muchas compañías generalistas que lo hacen muy bien, que donde sobre todo tienen mucha producción es en auto, en coche, y ahí se van a un Kanban muchas veces, ¿no? El tema de Kanban en la moto no es lo mejor. ¿Por qué? Porque la moto tiene una depreciación diferente al coche. Entonces nosotros nos vamos a un valor de mercado, es decir, si el primer año es nuevo. Pero el segundo año y sucesivos, en caso de que tengas una pérdida de la moto, nosotros lo que hacemos es una media en internet de una moto de las mismas características que la que tú tenías en ese medio, en internet, en el mercado, y la indemnización se basa en esto. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque entendemos que de esta manera el dinero que percibes es lo más justo para que tú puedas ir al mercado y comprarte una moto como la que tenías. Entonces, es como lo hacemos. Esto os lo comento también como argumento comercial de también trabajar con nosotros. Es verdad que en moto lo que más se asegura son terceros, incluso motos nuevas. Por la parte de MV tenemos mucho asegurado de moto nueva que contrata un robo incendio, un terceros, pero no se va a un todo riesgo. En España tenemos la cultura de que si te compras un coche nuevo, lo contratas o sacas un seguro a todo riesgo, pero en moto no. ¿Por qué pasa esto? Yo creo que pasa por el pensamiento que tiene la gente que se compra una moto de que un todo riesgo es carísimo y os podéis dar cuenta que con nosotros no. La diferencia entre un Robin todo riesgo a lo mejor son 100 euros, 150 euros. Y estamos hablando de motos. Una moto de 125 ahora están alrededor de 3.000 euros. Pero una moto de más, una moto tipo trail, que son las motos que más se están vendiendo ahora en el mercado, te cuesta entre 7.000 y 15.000 euros. Sí que merece la pena tener un todo riesgo porque una caída que tú te vayas solo al suelo, que simplemente los plásticos se estropeen, ya te puede costar 2.000, 3.000 euros. Entonces, yo lo que os indico es que un poco asesoréis a vuestros clientes con este tipo de motos y que no tengan miedo y que le deis un presupuesto con el todo riesgo, ¿vale? Y obviamente el robo incendio es súper interesante, sobre todo para esas motos de movilidad, porque la moto que más se está robando en España es una moto de 125, una tipo Honda PCX, y son motos que valen entre 2.000 y 3.000 euros. Entonces, por una diferencia de 100 euros, pues por lo menos tienes cogido el riesgo, ¿vale? Producto especializado para moto eléctrica. Pues efectivamente, cada vez más.
Las marcas están apostando por el vehículo eléctrico, están mejorando las baterías. Son baterías que se sacan de la moto y hay otras que no se sacan, que es como los coches que se enchufan directamente. Pero lo que sí que es cierto es que cada vez más hay clientes, usuarios, que por movilidad urbana se están yendo a este tipo de motos, porque aparte el precio de las motos están bajando respecto a las de combustión. Y que sepáis que tenéis una opción súper buena con nosotros, con una prima súper competitiva y aparte con unas coberturas completas como son la del robo, incendio y todo riesgo, ¿vale? Y por último, me dejo uno de los otro punto que aparte del 5 es fundamental para nosotros y sobre todo fundamental para vosotros porque así no lo hicisteis llegar en su momento, que es el tema del convenio de asistencia sanitaria. Yo creo que una de las patas que le faltaba a nuestro producto era adherirnos a este convenio, que es un convenio, que es un acuerdo entre aseguradoras, UNESPA, y los centros médicos públicos y privados. La idea de este convenio de asistencia sanitaria es dar una atención médica inmediata y que el pago de esas asistencias fuera automáticamente y que no tuvieran que reclamar a las compañías esa asistencia. Entonces, que sepáis que desde junio del año pasado nos hemos adherido en el convenio de asistencia sanitaria. Esto quiere decir que en cuanto tengas contratado la cobertura de accidentes del conductor de forma ilimitada, en cuanto tengas un siniestro de tráfico, vas a estar cubierto de forma ilimitada en estos centros, tanto públicos o privados, que están concertados. Por ejemplo, en bueno, la zona centro o la zona del norte hay muchos centros, o prácticamente todos los centros, que muchos de ellos son concertados, están en este convenio de asistencia sanitaria. Yo sé que no hemos descubierto la pólvora, porque prácticamente el 80% de las compañías generalistas están adheridos a este convenio de asistencia sanitaria, pero lo que es importante es nosotros nos hemos subido al carro y el punto que le falta a nuestro producto ya lo tenemos. Entonces, bueno, pues os lo digo para que lo sepáis, también, como os decía antes, como argumento comercial y que le demos ese valor importante de ser una compañía especialista en seguros de moto con todos los puntos fuertes que puede tener esa compañía generalista que aparte de esto hace auto, hace bueno, otro tipo de seguros. ¿Vale? A ver, seguimos. Miro la hora, que son y 20, o sea, vamos bien. Juan Carlos, no te quito mucho más, ¿eh? El No te tema preocupes. de los productos, que es otro de los puntos que muchas veces desconocemos, que sepáis que hacemos todo tipo de motos. Pero claro, para nosotros la moto también es el quad, que hay veces que no hablamos de quad y tenéis dificultad para asegurar un quad, que sepáis que lo podéis hacer con nosotros. De hecho, el quad con matrícula agrícola o sin matrícula con número de bastidor lo podríamos asegurar. Si no tiene matrícula sería para circular en recinto privado, ¿vale? Pero hacemos maxi scooter, hacemos moto de trial, hacemos los quad, como decía, hacemos moto deportiva, hacemos ciclomotor. En ciclomotor te damos la asistencia en viaje, que hay compañías que sabéis que no lo hacen o te piden un seguro de vida o algo para que te lo puedan dar. Un seguro, una moto de enduro, los buggy, las custom. Es decir, que sepáis que si necesitáis un socio, una compañía, por alguna dificultad de algún tipo de moto especial que es difícil encontrar, aprovechar. Nosotros nunca os vamos a pedir un volumen de producción. Entonces, simplemente que nos tengáis dados de alta, que miréis, que veáis, porque esto es como todo, veréis que hay en ocasiones que no vamos tan bien como otros y otras veces que vamos muy bien. Entonces, la idea de trabajar con nosotros es ir colaborando, que vayáis apostando, que vayáis viendo y, como os decía, una compañía que nos pide volumen, que lo tengáis a vuestra disposición y, como os digo, hay más de 1000 corredores que están trabajando con nosotros, que obviamente no somos su compañía principal, pero sí que es verdad que cada vez nos van haciendo más pólizas, cada vez van viendo que al ser especialistas, ese tipo de perfiles más complejos de menores, de motos deportivas, de, bueno, pues que del día a día que vosotros vais viendo, pues os podemos dar una solución. Y aparte, que os podemos quitar una posible siniestralidad o mala siniestralidad que le estéis pasando a una compañía que tenéis más confianza con ello. Entonces, aprovechar que nuestro negocio es este, la moto. Y bueno, las coberturas, pues lo hemos estado hablando antes, pero bueno, tenemos el terceros, que es el seguro de responsabilidad civil,
el de protección jurídica, reclamación de daños, garantías de casco y chaleco airbag, lo que os he comentado que entra dentro de la RC, y luego como opcionales podéis contratar la asistencia en viaje y accidentes del conductor. Luego el robo incendio, ¿vale? Lo mismo, lo único que en opcionales ya podéis contratar equipamiento, asistencia en viaje y accidentes del conductor. Ojo que si necesitáis un cliente que quiera contratar daños cinegéticos, si contratas un robo incendio ya te entraría la parte de daños cinegéticos, ¿vale? Y luego el todo riesgo. Tanto el robo incendio como todo riesgo va a tener una franquicia. Es un 15% con un mínimo de 300 euros. Esto es para cualquier tipo de potencia de moto. Y lo que hemos hecho en Avan es crear paquetes, porque el que está aquí y nos conoce de hace muchos años, con Avan llevamos, yo creo que, Anabel, yo creo que llevamos con vosotros desde el año 2015-2016 con los acuerdos de colegios profesionales y demás. Pero bueno, los antiguos que trabajaban con nosotros entonces, sabéis que os dábamos la tarifa y luego tú por fuera tenías que contratar la asistencia en viaje, accidentes del conductor y lo que era una buena tarifa, luego cuando metías otras coberturas ya te ibas de precio y ahora lo que hemos hecho es un cambio total. Llevamos 2 años con esto y lo que hemos creado son paquetes en los que ya la comparativa con otras compañías es igual. El precio que te sale ya es tanto con asistencia como con accidentes del conductor, porque entendemos que el cliente que vais a contratar no puede salir sin estas coberturas que yo creo que son fundamentales. Que luego tú trabajas con otra asistencia en viaje, no pues luego puedes entrar y quitarle esas coberturas voluntarias. Pero de momento va a salir con todo el paquete, ¿vale? Y luego las coberturas que tenemos de accidentes del conductor, pues la asistencia médica, farmacéutica, hospitalaria, al estar en convenio de asistencia sanitaria, pues como os decía, es ilimitada, ¿vale? En un accidente de tráfico en los centros públicos concertados. Fallecimiento hasta 6.000 euros, invalidez 12.000 euros, ¿vale? Y esto está disponible para cualquier tipo de moto que queráis contratar con nosotros. La asistencia en viaje desde el kilómetro cero hasta un radio de 300 kilómetros. El número de asistencias es ilimitada, que esto también importante porque ya sabéis que en la moto lo que más se utiliza de la grúa es porque te has quedado sin batería. Entonces las veces que te quedes sin batería no te vamos a seguir dando ese servicio. Y también es para cualquier tipo de cilindrada de moto. Luego hemos hecho un par de productos más ajustados, pero por lo que por lo que hay en el mercado y por lo que hemos visto de otras compañías que están haciendo. Nosotros, obviamente, al final lo que hemos visto es que no es necesario tener un producto tan bueno, sino un producto que es el que le vale al cliente y de esa forma poder abaratar la prima. Entonces hemos creado la parte de accidentes del conductor esencial, ¿vale? Que al estar en convenio de asistencia sanitaria es ilimitada de la misma forma en los centros públicos y concertados, pero fallecimiento pasamos de 6.000 a 1.500, invalidez de 12.000 a 3.000 y también sería para cualquier tipo de cilindrada. Pero de esta manera podemos ajustar la prima y ser más competitivos, que es lo que nos está pidiendo ese cliente final y es lo que se está dando con otro tipo de compañías. Y luego la asistencia en viaje Urban, que esta es una asistencia en viaje que hemos hablado con nuestra asistencia en viaje, que es Europa Assistant, que sepáis que le quites de Grupo General y la asistencia en viaje la estamos trabajando con Europa Assistant. Es desde el kilómetro cero hasta un radio de 50 kilómetros. ¿Por qué un radio de 50 kilómetros? Porque esto es para motos de hasta 125 centímetros cúbicos. Las motos de 125 centímetros cúbicos son motos para usuarios en una zona urbana. Es raro que necesiten más de 50 kilómetros. Si quisieran más de 50 kilómetros, podrían contratar una asistencia mayor hasta 300 kilómetros. Pero lo dicho, de esta manera podemos ajustar la prima y tener una prima más real para lo que pueda necesitar el cliente. De hecho, os digo más, Europa Assistant, analizando este producto, nos dijo que para este tipo de motos, el 80% de las asistencias se están dando en un radio de 30 kilómetros y nosotros estamos dando 50 kilómetros, ¿vale? Entonces, con esto, que son I-27, Juan Carlos, si te parece, yo lo di por finalizado y ahora, con tu explicación y dudas que tengan todos los participantes de este webinar, pues rematamos, ¿vale? Dejo de compartir. Muy bien, perfecto, gracias Jorge. Voy a compartir pantalla y vemos una demo de cómo sería cotizar
Muy bien. A ver si comparto aquí. Aprovecho para recordaros, ¿vale? Que os lo he puesto también por el chat, el tema de que pongáis las preguntas y respuestas en el apartado, o sea, perdón, que pongáis las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas, porque ahí podemos ir luego revisándolas, os podrá ir Silvia además respondiendo ahí directamente de forma más, es más cómodo, ¿vale? Para todos. Y guardemos el chat para posibles incidencias, ¿vale? Gracias. Te dejo, Juan Carlos. Muy bien. Vamos viendo bueno, pantalla de inicio de Avant 2. Es una demo, ¿vale? Es un vídeo en el que veremos todo el proceso de cotización, preemisión y emisión, las tres fases que ya sabéis que se hacen en Avant 2. Es un vídeo para ofuscar datos de clientes por protección de datos y por evitar errores, ¿no? Del directo un poco, porque a veces en los servicios de pruebas, pues puede surgir algún error y así lo vemos todo muy continuo y de una tacada. Pantalla de inicio, como os decía, todos la conocéis, donde podéis acceder a fichas de clientes, oportunidades, producción, donde se ven todos los ramos con los que trabaja la correduría. Y desde esta pantalla también tenemos una serie de accesos directos, pues a los ramos que coticéis. Aquí solo aparece autos y motos, pero bueno, ahí aparecerían los distintos ramos. Oportunidades, clientes, dar de alta clientes. Sin más vueltas, vamos al grano. Podríamos entrar directamente por aquí. Perdón. Ahora. Al producto de motos, a cotizar un producto de motos que nos lleva a esa primera pantalla de datos del vehículo. ¿Vale? Ahí introducimos la matrícula. Automáticamente al introducir la matrícula, el sistema ya me calcula la fecha de primera matriculación de esa moto, en este caso, ¿vale? Y, por ende, la fecha de compra. Esto se podría variar, ¿vale? Esto es muy importante, ahora veréis, porque yo selecciono marca, Yamaha, modelo, y el sistema me ofrece en ese listado, me ha ofrecido 5 modelos, me ofrece los 5 modelos o versiones de esa marca y modelo que se comercializaban en esa fecha de primera matriculación, ¿vale? Si yo no introduzco una fecha de primera matriculación, que también se puede hacer, ¿vale? Porque a lo mejor no conozco la matrícula de un vehículo nuevo, una moto nueva que me están vendiendo, a lo mejor aún no conozco la matrícula, pero me ofrecería todas las versiones y marcas comercializadas durante toda la historia de este modelo. De esta Yamaha T-Max me ofrecería todas, ¿vale? Eso me puede incurrir un poco en el error de elegir un modelo que no es el correcto, ¿vale? Además de eso, pues bueno, podemos filtrar por potencia, cilindrada, clase, ¿vale? Hay distintos filtros para localizar ese modelo. Cuando tenemos muchos modelos, pues bueno, de esa manera filtramos. Esto, Juan Carlos, está fenomenal porque efectivamente Ujú. este tipo de marca de Yamaha, este modelo, es que es una locura porque te cambia mucho. Además, de hecho, te cambia también mucho la prima porque cambia la potencia. Claro. Entonces está muy, muy bien esto. Ujú. Vale, al seleccionar el modelo deseado, pues ya me viene a esta pantalla. Como veis, tenemos ahí los datos y continuamos rellenando el resto de datos. Código postal, tipo de garaje. Vamos a poner, por ejemplo, un garaje colectivo y kilómetros anuales. En esta pantalla también podemos añadir los accesorios, lo que Jorge nos contaba sobre accesorios incluidos, esos 3.000 euros creo que eran que incluía Eso de es. accesorios, de casco, de accesorios de la moto, ¿vale? Si no son accesorios de fábrica, vendrían aquí detallados. Si fuese un modelo Esto ocurre más en el ramo de autos, claro, pero si ese modelo de vehículo ya tuviese unos accesorios que se pudiesen incluir de fábrica, me vendría ese listado de accesorios aquí. En este caso no. En el punto de accesorios, Ujú. solamente sería para si el cliente va a contratar robo, incendio y todo riesgo. Si no, no te cubriría los accesorios, aunque hay ticles accesorios, ¿vale? De todas formas, lo que he comentado anteriormente es que el terceros ya te va a cubrir el casco y el chaleco aéreo siempre que tengas un siniestro con culpa y haya otro vehículo implicado, pues si la Ujú. culpa es de otro vehículo, pues te va a cubrir esos daños que puedas tener. Sin embargo, si tú contratas un todo riesgo, por ejemplo, y contratas accesorios, aparte del seguro de terceros, que tú imagínate que en ese caso golpeas tú a otro vehículo, ¿no? Y se te daña el casco, pues vas a tener 250 euros que te entraría dentro de la parte de RC, pero luego, como has contratado equipamiento, tendrías otros 250 euros por la parte del todo riesgo. Vale, correcto. Aquí ¿Vale? es donde Porque habría sabéis, sí. perdona, porque el tema del casco va a tener una depreciación. Depende del Mm. tiempo y del coste, va a tener una depreciación. Por eso son las cantidades.
Venga, Claro. perdona, Juan Aquí es Carlos. donde tendríamos que detallar esos accesorios, aunque luego, claro, me ofrecerían todas las modalidades, las terceros ampliado y todo riesgo, pero para obtener el precio, aquí es donde deberíamos detallarlos, ¿vale? En este punto. En este caso no vamos a añadir accesorios y continuamos a la siguiente pantalla. Pantalla de personas, ¿vale? Aquí es donde metemos los datos del conductor habitual, del tomador, del propietario, ¿vale? En este caso, como veis, hay tres botones. En este caso, la persona va a ser la misma, las tres figuras va a ser la misma persona, pero podríamos separar a tomador y propietario. Desde esos botones azules se dividiría en tres fichas para rellenar los datos correspondientes a cada una de las figuras. Incluso si el propietario, por ejemplo, o el tomador es una empresa, ¿vale? Ujú. Introducimos el DNI. Si el DNI corresponde a un cliente que ya pertenece a la correduría, estos datos se rellenarían automáticamente, ¿vale? Si no, pues los vamos rellenando a mano. Hay una serie de datos obligatorios, como veis ese asterisco rojo que se deben rellenar. Teléfono principal, fecha de nacimiento, por ejemplo. Si tiene carnet de coche o no, ¿vale? Para una moto, si tiene el carnet adecuado, no sería necesario el carnet de coche. Para un ciclomotor o una moto hasta 125, pues sí, también se podría llevar con el carnet de coche. Tienes que tener 3 años el carnet de coche para poder llevarlo. Ahora ha habido un cambio normativo que ya no se va a poder, pero todos los que anteriormente podían, les va a permitir seguir utilizando el carnet de coche para llevar este tipo de motos. ¿Vale? Sí que es verdad que hablando del tema de chaleco airbag, que es algo que no está muy distendido aquí en España, pero que sepáis que ahora cuando te vas a sacar el carné A2, ya en las autoescuelas están obligando a que la prueba que tienen que hacer de circuito con la moto, que tengan que llevar el chaleco airbag. Entonces yo creo que poco a poco en España se va a ir cogiendo más el hábito, ¿no? De tener este tipo de protección para los moteros. Mm. Vale, pues resto de datos, estado civil, género y continuamos a pantalla de seguro. En esta pantalla es donde indicamos la fecha de efecto, recomendable, a veces no la sabemos, pero muy recomendable saber la fecha definitiva, claro. Un cambio de fecha de efecto puede provocar una nueva tarificación en la compañía y un cambio de precio, ¿vale? Por lo tanto, si desde un inicio ya ponemos la fecha de efecto correcta, obtendremos el precio más acertado posible, ¿vale? Indicamos fecha de efecto. Experiencia con la moto, ¿vale? Si es primera motocicleta, si es otra motocicleta con la que se va a asegurar y si tiene o ha tenido seguro anterior. Aquí, como decía Jorge, podemos indicar compañía, matrícula asegurada y número de póliza de la moto que vamos a asegurar, de otra moto o de un coche incluso, ¿vale? No tiene por qué ser la misma matrícula de la moto que estamos asegurando. Podemos hacer la consulta 5, obtener esa bonificación del coche, ¿vale? Número de póliza, años asegurado. En esa primera fase es una simulación, digamos, ¿vale? Debemos ser lo más acertados posible. Esos años de sin siniestros o años en compañía anterior, eh, en base a eso obtendremos esa primera tirada de precios, ¿vale? Luego en preemisiones, cuando hacemos la consulta 5 y cuando se da el precio, y si hay algún tipo de siniestralidad, pues ahí es donde aparece. Pero para que el precio me sea lo más exacto posible, esos datos tienen que ser lo más ciertos posible, ¿vale? Pantalla de productos donde aparecen todas las compañías con las que trabajaría esta correduría, ¿vale? Entre ellas Senasur y en concreto con Senasur, pues bueno, vemos aquí es donde tendríamos que ir definiendo con cada compañía pues el tipo de descuento, el tipo de coberturas, el tipo de consultas o preguntas que nos haga cada una de las compañías. En el caso de Senasur, como veis, pues nos hace aquí una serie, un cuestionario, una serie de consultas a rellenar. No sé si aquí querías, Jorge. Sí, aquí hay un punto importante, que es lo que se ha quedado de la forma que teníamos de trabajar antiguamente. Para los que llevan tiempo con nosotros trabajando lo conocen perfectamente, que es el tema, el penúltimo que aparece justificante de póliza actual. Nosotros antes no hacíamos consulta en 5. Entonces lo que le decíamos al corredor es que si él sabía que el cliente no tenía siniestros, que podía certificarlo. Él, de puño y letra, podía mandarnos un certificado de que el cliente lleva 5 años sin siniestros. ¿Vale?
¿Eso se puede seguir haciendo? Se puede seguir haciendo, pero no tiene el peso que tenía antes. Tiene un pequeño peso, pero no tiene nada que ver cómo funcionábamos antes. Ahora como funcionamos es con 5, es decir, que ya no haría falta el presentar esto si tiene 5, pero si tuvierais un cliente que viene de la mutua madrileña o que no se puede acreditar porque venía del extranjero o no sé, cualquier circunstancia que tengáis, podéis mantener esta forma de trabajar, poner que el cliente lleva 5 años sin siniestros y no poner compañía anterior, ¿vale? Le vamos a hacer un pequeño descuento, pero que sepáis que no tiene tanto peso como el descuento que hacíamos anteriormente, ¿vale? Eso sí, recordar que tenéis una semana para mandarnos ese certificado de no siniestralidad, porque todavía me dicen los compañeros que hay algún corredor que sigue presentando este certificado o ha puesto que sí, que el certificado no nos lo ha mandado, nosotros le hemos dado una prima más económica y al cliente, si no lo hemos recibido en una semana, le tenemos que hacer un sobrecoste de la prima. Entonces, recordar por fin el tenerlo. Sí que es verdad que los compañeros están al quite y os pegan la llamada para recordaros que presentéis este certificado. Pero bueno, que sepáis que si no lo presentan, que tenemos que pasarle la diferencia y luego es el lío, que si no te lo paga, pues tenemos que anular, bueno, pues toda esta situación. Mm. Muy bien. Bueno, pues rellenadas un poco esas consultas que nos hace Senasur, pues podríamos ya pasar a obtener precios. Fecha de vencimiento y si hay conductores declarados menores de 25. ¿Vale? Lanzamos la cotización, se hace la llamada a cada una de esas compañías y obtenemos precio de todas ellas. ¿Vale? Llegamos a pantalla de precios, donde tenemos una serie de pestañas arriba, ¿vale? Donde por grupo de modalidades, ¿vale? En la primera pestaña todos tenemos todas las modalidades mezcladas de alguna manera, pero con los precios ordenados de menor a mayor, ¿vale? Ahí tenéis todos los precios. Pantalla de terceros, donde están los terceros básicos, ¿vale? Terceros y accidentes. Terceros ampliado, donde ya hay un terceros, pero ya con una serie de coberturas. Y como veis, para Senasur, pues bueno, esos paquetes de modalidad, esos paquetes de coberturas, perdón, ya vienen ahí especificados. Los todo riesgo con franquicia y el todo riesgo sin franquicia, ¿vale? Esto es lo que comentaba al principio, que hemos hecho este cambio que nos está yendo muy bien, porque es verdad que lo que nos lo ha agradecido mucho, el corredor que trabaja por este canal, que al tenerlo en paquetes ya lo podéis comprar realmente con las distintas compañías, porque aquí tenéis el tercero, que es con asistencia y con accidentes. Ya no era solamente la RC, que luego se te olvidaba y tenías que añadir asistencia y accidentes, y luego el cliente se quejaba de que le había subido pues 40 euros. El tercero es ampliado, que es el robo incendio, con el robo incendio, y luego el todo riesgo. Entonces, de Ujú. esa manera es mucho más ágil. Sé que hay muchos colaboradores vuestros que entran en la plataforma y entran a cotizar por aquí. Y entonces, bueno, pues yo creo que por lo menos os quedéis tranquilos, ¿no? De que el precio y el seguro que le vais a hacer a vuestro cliente es completo, que no es nada tóxico, es que le faltaba la asistencia en viaje, le faltaba el asiento de conductor. Entonces, pues por ahí es una mejora importante que hemos hecho. Ujú. Jorge, para añadir, simplemente puntualizar, porque es verdad que tanto en el chat como en preguntas y respuestas nos han salido las dudas en cuanto a los paquetes. Los paquetes que hay disponibles son el terceros con accidentes al conductor, luego terceros y asistencia en viaje y el terceros plus que llevaría las dos garantías, tanto accidentes al conductor como asistencia en viaje. Y luego ya tendríamos el robo incendio y el todo riesgo que incluyen las dos garantías, accidentes al conductor y asistencia en viaje. Pero sí que es verdad que veo que hay corredores que están interesados en poder bueno, pues manejar o poder configurar el seguro. Sí que tienen esa disponibilidad, pero ya tendría que ser a través de nuestra web, ¿vale? Pues ahí sí que podrían manejar las coberturas a su antojo. Ujú. Muy bien. Y esa última pestaña de otros, donde aparecen las compañías pues, que no han devuelto precio por el motivo que sea, ¿vale? Puede ser por una normativa de suscripción, por algún tipo de error de conectividad, pero bueno, ahí nos informa del por qué Ahí, no ahí han también te tenido. digo, bueno, te digo a ti, Juan Carlos, pero se lo digo Ujú. a todos los que están aquí en el webinar. En caso de que nosotros seamos una de esas compañías que aparecen que no damos prima, que no tengáis problema en llamarnos al teléfono de atención al mediador para explicaros la razón. Hay veces que a lo mejor hay algún dato que nos ha puesto bien o el perfil del cliente, es decir, que ahí os ayudamos. Y lo que siempre os digo es
y el que ha llamado que sepa y lo ha vivido, que nosotros intentamos trabajar mucho en dar un buen servicio al corredor de seguros, que somos colaboradores vuestros, que si tenéis alguna situación complicada con algún cliente complicado, obviamente nosotros tenemos nuestra normativa de suscripción, pero que estamos abiertos a valorar y hacer excepciones. Es decir, que contéis con ello también. Correcto. Seguiríamos. Volvemos a pantalla de precio, ¿vale? Una vez hablado con el cliente o viendo las opciones que nos han ofrecido todas las compañías, tenemos que realizar, como decía, esa preemisión, tenemos que obtener ese precio confirmado, ¿vale? Para ello, pues elegimos la modalidad que queremos obtener el precio, ¿vale? Al preemitir es donde se realiza la consulta 5, os lo recuerdo. Y volvemos a pasar por pantalla de vehículo simplemente para comprobar los datos, ¿vale? Ahí ya no se puede variar nada, ya no podemos tocar los datos del riesgo, pero sí nos sirve para comprobarlos, ¿vale? El- Volvemos a pasar a... Sí, Otra cosa, Juan Carlos. sí, sí. El tema de 5 que ahora es cuando se hace la consulta en 5, que sepáis que por hacer consulta en 5 nos cobran un dinero por cada consulta. Entonces, nosotros por detrás lo que tenemos es un motor que si tú has puesto que tiene 5 años sin siniestros, que es lo que os habrá dicho el cliente, y pones la póliza anterior, nosotros lo que intentamos es hacer un modelo en el que se ajuste a esos datos sin hacer la consulta en 5. Entonces, el precio es aproximado, pero es muy real al que os debería de salir. Luego es verdad que una vez que haces el 5 puede ser que te baje un poquito o puede ser que te suba un poquito. Si Claro, el cliente hay algún dato que o no se acordaba de que ha tenido un siniestro y demás, pues es verdad que la prima te subiría. Pero es verdad que lo hacemos de esta manera por evitar el coste, ¿eh? Porque daros cuenta, y os lo puede decir Anabel, que no sé cuántas tarifas, cuántos presupuestos podemos hacer por este canal, pero es que son millones. Entonces, si tuviéramos que pagar eso, pues que no podríamos estar aquí ninguna compañía. claro. Bueno, es una forma, la manera de protegernos, ¿eh? De esos costes. Ujú, correcto. Llegaremos a la pantalla de personas, como decía, donde lo que ya hemos rellenado en pantallas anteriores vienen los datos, pero en este caso se nos pide la dirección postal del tomador, ¿vale? Lo rellenamos. Nos servirá también para la fase de emisión, donde ya se pide definitivamente, ¿vale? Datos obligatorios, correo y pantalla de productos. La misma pantalla de antes, donde está la compañía anterior. Aquí incluso podíamos variar y obtener a lo mejor distintos precios con distintas bonificaciones. Si tenemos alguna otra moto en la moto anterior o un coche, podemos ir jugando, entre comillas, Eso con es. esas bonificaciones. O incluso obtener con otra fecha de efecto, ¿vale? Si el cliente nos ha dicho una fecha de efecto, pero finalmente la fecha de efecto cambia, pues desde aquí podemos obtener el precio para la nueva fecha de efecto. Pantalla de productos, que es la misma que la anterior, las mismas donde aparecen las opciones de esos datos o esas consultas que nos hace Senasur, ¿vale? Donde podría variar y también las formas de pago, fraccionamiento, los tipos de fraccionamiento que podemos tener, anual, semestral y trimestral o las distintas formas de pago en compañía, en correduría o incluso por tarjeta de crédito con la compañía. Lo demás es lo mismo y lanzamos la premisión para confirmar ese precio. Ya hemos obtenido este precio confirmado, como veis ahí, ha subido un poquito por tema, por lo que comentaba Jorge, puede ser por tema de siniestralidad y tenemos un acceso también al condicionado general. Desde aquí podemos pinchar en ese botón de condicionado general y descargarnos un documento de condicionado general. Esta misma previsión que hemos hecho para Senasur, pues la haríamos para tantas primas como queramos ofrecer al cliente, ¿vale? Os recuerdo y os aconsejo que todos los precios que paséis al cliente sean confirmados, sean preemitidos, claro. Y una vez hemos permitido con tantos precios como le queramos pasar, pues las podemos comparar, ¿vale? Marcaríamos a comparar o a imprimir, como queramos, y nos lleva a la comparativa.
como veis aquí, con distintas compañías, distintas. Como habéis visto, los dos precios, los dos primeros precios que eran de otra compañía no están permitidos. Podrían variar, por supuesto, ¿vale? Una vez permitidos. Pero aquí tenemos una comparativa y lo que incluye o no incluye cada una de las compañías y de los precios que queremos o de la modalidad que queremos ofertar. Y hasta aquí un poco la primera fase ya está hecha, ¿vale? Ya hemos ofrecido. Esta comparativa que hemos visto la podemos imprimir en documento y trasladar o enviar al cliente final. Y una vez que el cliente final nos confirma cuál es la póliza que quiere emitir o la prima que quiere emitir, pues bueno, volveríamos a esta pantalla de premisión o al entrar en el presupuesto ya llegaríamos directamente a esta pantalla de premisión y aquí en esta columna de la derecha nos aparecerían todos los precios que tenemos preemitidos, ¿vale? Además, en cada premisión, pues bueno, tenemos ahí una ficha con los datos del riesgo y una pestaña de notas donde nos podemos dejar notas particulares o anotaciones que queramos tener en cuenta sobre ese cliente o sobre esa preemisión en concreto. Cuando el cliente final ya nos ha dicho cuál quiere emitir, pues pinchamos en la preemisión elegida y nos vamos a la fase de emisión. Con ese botón abajo a la derecha nos vamos a emisión. Volvemos a pasar por pantalla de vehículo, no se puede modificar nada, pero podemos comprobar, ¿vale? Es un poco redundante, pero nos asegura que lo que estamos emitiendo es lo que queremos, ¿vale? Continuamos a fase de personas. Si falta algo por rellenar, lo rellenamos. Como todos estos datos ya los hemos hecho en pantallas anteriores, no hay que tocar nada. Si hiciese falta alguna modificación, se puede hacer aquí, por ejemplo, del teléfono o del correo electrónico. Continuamos, pantalla de seguro, donde nos indica la fecha de efecto, la compañía anterior, tampoco se puede tocar, por supuesto. Pantalla de productos, nuevamente, si hubiese que añadir en alguna de las modalidades algún dato adicional, nos lo pediría aquí. Y pantalla de anexos, donde si es necesario algún tipo de verificación o aportar algún documento del cliente, fotocopia del carnet, cualquier tipo de esas cosas, nos lo pediría aquí, lo podríamos indexar desde aquí, ¿vale? Y pantalla de pago. Como hemos especificado, pago en compañía, aquí es donde especificamos el número de cuenta que se enviará a la compañía y lanzamos la emisión. Conectamos con la compañía, Senasur en este caso, y nos devuelve la emisión definitiva, ¿vale? El proceso de emisión. Puede quedar emitida, puede quedar condicionada a falta de algún documento o de aprobación, pero esta es la pantalla ya de emisión. Como veis, junto al icono verde de que la póliza ha quedado emitida, ok, pues ya tenemos el número de póliza definitivo en compañía. A partir de este momento, con ese número de póliza, ya podemos recuperar esta póliza o esta emisión en la página web de la compañía, ¿vale? De Senasur, en vuestro área de cliente. O incluso descargar desde aquí ese certificado o póliza, ese condicionado particular, pinchando en ese botón, como veis, ya tenemos acceso al documento de póliza. ¿Vale? Y ya está emitida. Desde aquí incluso podemos volver a la oportunidad. Tendremos la oportunidad en la que hemos emitido esta póliza. Cada oportunidad pues tiene sus fases, ¿vale? Esto no es tan continuo como lo estamos haciendo aquí. Hay que hablar con el cliente, hay que ver si hacerle una oferta, una contraoferta. Pues bueno, todo esto en la oportunidad se puede ir pasando por esas distintas fases de analizando, negociando y si la oportunidad ha sido ganada o perdida o en qué estado estamos trabajando con el cliente, ¿vale? Y desde aquí también a la ficha de cliente, donde ya vemos esa póliza que acabamos de emitir con Senasur, ya figura entre las pólizas que tiene este cliente y las oportunidades que hemos trabajado con este cliente, todos sus datos, los bienes que tiene registrados para hacerle alguna venta cruzada o algún tipo de acción. Y ya estaría. Hasta aquí, como habéis visto, un proceso sencillo y muy rápido de llevar a cabo. ¿Vale? Pues Pasamos a muchas gracias, preguntas Juan y Carlos. respuestas. Nada, a vosotros. Vale, pues si queréis vamos a pasar a la parte de preguntas. Igual te pido, Silvia, porque veo que hay muchas y no sé si nos Sí, va a dar tiempo a contestarlas todas. Y tú que has ido contestando, sí, igual tienes en mente las que son sí, más interesantes eso es. para enfocarnos. De todas maneras, deciros
que recopilamos todas las preguntas, si por lo que sea ahora os van surgiendo más, ponerlas, ¿vale? En el chat o perdón, en preguntas y respuestas, porque os las podemos responder a posteriori, ¿vale? Lo vamos a pasar Eso a es. tanto a Silvia como a Jorge todas las preguntas que habéis pasado con vuestros contactos para que no os quedéis con ninguna duda. Además, he visto Ujú. que Silvia os ha puesto por ahí el correo de mediadores@senasur.es para cualquier duda y también el nuestro, ¿vale? El de soporte@codescopic.com para cualquier duda que os pueda surgir por nuestro lado, también os podemos atender, ¿vale? Entonces, Silvia, te dejo para ir rápidamente a resolver todas las que podamos. Perfecto, muy bien. Bueno, lo que sí que lo que voy a hablar en el primer punto va a ser el convenio CAS, ¿vale? Porque sí que es verdad que ha generado bastantes dudas. El convenio CAS, bueno, como bien ha dicho Jorge, nos hemos adherido hace poco y lo que estamos, bueno, para solventarles que entran todas las provincias, o todas las provincias están en convenio CAS menos Baleares, que Baleares no se encuentra adherido. Entonces, todos los centros públicos de todas las provincias tendrían opción a poder ser utilizados en el momento del siniestro. Además, para complementar esto, tenemos la garantía de accidentes del conductor, que dependiendo del importe que tengan contratado, pues si quieren adelantar alguna prueba médica por adelantar gestiones del siniestro, pues tienen a lo mejor pues el importe, pues si le cuesta la prueba 200 euros, bueno, pues tienen como esa garantía, ¿no? Para poder adelantar esa gestión por privado y el resto, pues seguir realizando pues el resto de pruebas o seguimiento médico por público, ¿no? Al estar ellos en casa. También nos habéis hecho la consulta que si que si aseguramos motos que estén, entiendo, limitadas para poder ser conducidas por el carnet A2. Esto en Avant no está disponible, es una peculiaridad, por así decirlo. Sabéis que Avant lo que tiene pues es un túnel de contratación genérico, pero sí que en nuestra web, si tenéis, os surgen este tipo de motos, ¿no? Que están limitadas para la 2, sí que tenemos la opción de poderlas asegurar. Entonces, en ese caso, podréis acceder a nuestra web y hacer No, la Perdona, contratación. perdona Silvia, que te diga, por esta situación, como os decía, una de las motos que más se están vendiendo ahora en el mercado en España es la moto tipo trail y se está vendiendo una moto que está limitada a dos, pero ya sale de serie. En ese tipo de motos que sale de serie, que nosotros ya lo tenemos así catalogado por el modelo de la moto, es así que te iba a permitir el poder contratarla, ¿vale? Pero todas esas que estén limitadas de forma especial, que se han hecho, ahí sí que lo tendríamos que hacer de forma manual. De acuerdo. Has dicho Pues, centros públicos, pero concertados también. Hay sí, centros concertados que están adheridos en el convenio de asistencia sanitaria. perfecto. Y además también, bueno, es un poco comentaros cómo es el proceso de verificación, ¿no? Porque también ha habido varias preguntas. Solamente se peritan las motos que no sean nuevas, ¿vale? En caso de robo, incendio o todo riesgo. Y el proceso es muy sencillo porque nos decías, oye, ¿cuánto tiempo o cómo es el proceso, ¿no? Se manda un SMS al cliente y el propio cliente elige a través de ese SMS qué día, qué fecha y qué hora quiere para realizar esa peritación. ¿Vale? Es súper sencillo y el cliente es el que cierra la cita. Por lo tanto, bueno, pues al final pues, da más opción a que el cliente pueda cerrar más rápidamente la cita y verificar cuanto antes el vehículo. Espera, Eh, Silvia, una cosa respecto a eso, que sepáis que hemos metido también videoperitación. Permitimos al cliente el que vaya un perito a su domicilio o puesto de trabajo donde quiera el cliente o a través de una cita con videoperitación que es, eso se le es. manda un link en el que se puede conectar por vídeo y el propio cliente puede registrar la moto y lo está viendo el perito por el otro lado. Entonces, lo digo porque tienes tanto una situación como otra, pues ya sabéis que ahora con los smartphones es súper sencillo y me parece que era el 60%, ¿no, Silvia? Que lo está haciendo ya como videoperitación. Sí, sí, eso O sea es, que sí, la mayoría sí. Es está verdad que, funcionando. bueno, pues al final siempre hay algún cliente que, bueno, prefiere, ¿no? Que se vaya a ver el vehículo, pues por el uso o el manejo del móvil, pero la mayoría lo gestiona a través de videoperitación. También me estáis preguntando que si aseguramos menores de 25. Sí, se aseguran menores de 25. En las pólizas hay una condición que es que
El vehículo puede ser conducido por cualquier persona siempre y cuando tenga 25 años y a partir de 5 años de carnet. Si no cumple estas condiciones, siempre se puede declarar en póliza según el tipo de vehículo y podemos contratar o poner segundos conductores menores de 25. Y también para complementar esta información, para menores de 18 años, que sabéis que con el carnet de ciclomotor se puede conducir a partir de 15 años, ¿vale? Como el responsable de, ¿cómo es la palabra? Como representante legal, Representante legal. como representante legal, que no me venía. También se puede añadir al padre como representante legal y tener al hijo de menos de 18 años. Eso es, eso es. Bueno, yo creo que por mi parte las dudas vamos, más relevantes, lo que más ha salido, yo creo que está solventado, que tengo todo más o menos dicho. Pues Vale, bueno, pues si queréis cerramos aquí. De todas maneras, como sabéis, subiremos dentro de unos días el webinar a YouTube para que lo tengáis disponible, lo iremos anunciando en redes, todo cuando lo vayamos haciendo, para que si queréis volver a verlo, hacer alguna consulta y además, bueno, pues ya sabéis, los emails que os he comentado, tanto por parte de Senasur como nuestro. ¿Vale? Para que podáis hacer cualquier consulta. Y nada, por mi parte, pues daros las gracias tanto a los asistentes como a Jorge, a Silvia y a Juan Carlos por este webinar tan interesante que creo que habéis dado cosillas y puntos bastante interesantes y bastante potentes del producto, que además, como todos sabéis, pues estamos ahora en la época fuerte, ¿no? de las motos, sale un rayito de sol y yo creo que, Sí, que todos nos animamos a bien. esta parte. Así que nada, por mi parte os dejo a vosotros también que cerréis un poco agradecimientos y demás a los asistentes. muy bien. Oye, pues por mi parte, lo primero, que muchas gracias a Codescopy, como siempre, por brindarnos la oportunidad, ¿no? de estar presentes y hacer este webinar. Agradecer a Silvia por la parte de Sanasu, el trabajo que va haciendo día a día. A Juan Carlos por la presentación que ha hecho, que es un placer como siempre, es súper transparente y me encanta cómo hace Qué fácil, ¿no? Es de entrar en Codehop y cotizar. Y sobre todo, pues gracias a estas más de 100 personas que han estado con nosotros, escuchándonos, que hay mucho trabajo en vuestro día a día y que hayáis hecho ese parancito para poder escucharnos, pues daros las gracias y nada, utilizarnos lo que necesitéis y cualquier cosa, ya sabéis que tenéis un teléfono de ayuda al mediador, que estamos para ayudaros y que, como os decía al principio, que somos partners, somos compañeros de viaje y estamos para ayudaros y es lo que intentamos. Perfecto, pues bueno, queda todo dicho. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo. Adiós. Buenos días.